Aquí tenemos un array de int llamado array de 3 elementos y queremos una función para calcular el máximo valor. Entonces creamos una función como esta. Ahora la llamamos. Luego compilamos y ejecutamos. La salida es 9, lo cual quiere decir que es correcto. ¿Qué pasa si ahora tenemos un array de double como este y llamamos a la función max? Si compilamos esto, encontramos este error de que no encuentra una función para max que reciba parámetro double, un array de double de 3 elementos. Entonces, la solución es definir la función de la misma manera pero cambiar el tipo de dato. Con esto compilamos, ejecutamos y la salida es correcta. Ahora sí, ¿qué pasa si ahora tenemos un array de char? Obviamente los char están ordenados por su valor ASCII. Así que si llamamos a esta función nos debería retornar el mayor, el cual es z. Pero obtenemos el mismo error de que no encuentra la función max para un array de 3 elementos char. Entonces solucionamos de la misma manera, cambiando de la función el tipo de dato. Si ahora con esto compilamos y ejecutamos, la salida es correcta ahora para las 3 funciones. Ahora, si vemos nuestro código, hemos descrito la función max 3 veces para 3 diferentes tipos de datos. Si ahora creamos un array de floats, tendríamos que reescribir otra vez la función. Esta forma de resolver este problema se conoce como sobrecarga de función. La otra forma de resolver es con el uso de templates. Con las templates, nuestra función max solamente aparece una sola vez. Entonces no vamos a necesitar la misma función 3 veces, sino que simplemente solo una vez. Vamos a borrar también esto. ¿Cómo definimos una template de función? Primero la palabra clave, template. Abrimos estos signos que indican el argumento de la plantilla. Ponemos la palabra clave, type name, y un identificador para ese tipo. En este caso va a ser t. Ahora nosotros, en lugar de int, double, char, float u otro valor, podemos usar este identificador que hemos creado, t, el cual no necesariamente puede ser t, sino puede ser otro, por ejemplo, data o lo que ustedes quieran. Entonces, en este caso, si es t, en vez de int, aquí podemos poner t, y en vez aquí también. Entonces podemos modificar nuestra función para que quede de esta manera. Ahora, la llamada a una plantilla de función, la llamada a la plantilla de función es de la siguiente forma. Hay que pasar dos tipos de parámetros. Primero, hay que pasar el parámetro de la plantilla, el cual en este caso va a ser int. Esto lo que quiere decir es que int va a tomar el valor de t. Entonces aquí va a ser int, aquí va a ser int y aquí va a ser int. Luego, el segundo tipo de parámetros son los parámetros normales de nuestra función, que en este caso va a ser int ar3, o sea, en nuestro caso va a ser array. Esos son los dos tipos de parámetros. Este es el parámetro de la plantilla y este es el parámetro de la función que ya conocemos. Lo mismo para las demás llamadas. Primero llenamos el argumento de plantilla, que en este caso va a ser double, y luego el argumento de la función. Ahora si compilamos esto, no hay errores. Y si ejecutamos, la salida es correcta otra vez. Pero si comparamos nuestro código usando templates y usando sobrecarga, obviamente con templates, solamente definimos la función una vez. Esto hace que nuestro código sea mucho más corto, mucho más legible, mucho más fácil de leer y más mantenible, ya que si nosotros decidiéramos de repente cambiar aquí, ya no que sea 3, sino que sea 4, y aquí también que sea 4, simplemente lo hacemos una vez, mientras que con sobrecarga tendríamos que hacerlo en cada una de las funciones. Otra cosa importante es la deducción de parámetros, que básicamente es cuando llamamos a la plantilla sin especificar el argumento de plantilla.
y el compilador se encarga de deducir el argumento. En este caso no se especifica el argumento de plantilla de la función, sin embargo el compilador intuye, ya que dado que array es un array de int, entonces puede intuir fácilmente de que t hace referencia a un int, por lo que pone en valor de t un int. En el caso de aquí también es posible que el compilador intuya esto, entonces esto hace que el código sea menos verboso y se escriba menos. Si esto se compila y se ejecuta, corre de la misma manera, corre bien. Esa es la deducción de tipo. Es bueno saber cómo funcionan las templates de funciones y pues saber que en realidad no son funciones como tal. Las templates de funciones en realidad lo único que hacen es decirle al compilador cómo debe generar código, ya que el compilador cuando se compila nuestro código, lo que hace es que por cada llamada de template crea la función que necesita con esa template. Es básicamente para eso lo que sirve la template, o sea, la template de función en realidad no es una función, es simplemente una forma, pues una template significa plantilla, ya que esto es una plantilla para decirle al compilador cómo es que debe generar el código. Es por eso que nosotros especificamos un argumento de plantilla y este argumento es como el valor que va a tener t en este caso cuando el compilador cree las funciones. O sea que al final nuestro ejecutable queda de la misma manera que como con sobrecarga, ya que el compilador es el que genera las funciones conforme las vamos llamando. Pero la ventaja es de que nosotros no tenemos que escribirla. El compilador es el que se encarga de escribirlo por nosotros. Esta es una forma de, también se le llama metaprogramación, ya que escribimos programas que se escriben a sí mismos, en este caso las templates. Y pues es importante decir esto porque uno puede pensar que un código con templates es más ligero que un código con sobrecarga, por ejemplo, pero al final no es así, ya que en el ejecutable en realidad están todas las funciones creadas por el compilador para cada llamada de función que necesita la función. Y pues básicamente es así como funcionan las templates por dentro. Una característica más en las templates es que en los argumentos de la plantilla no solamente podemos pasar tipos de datos, sino que también valores constantes. Como por ejemplo, en este caso voy a poner un argumento más que va a ser el tamaño del array. Entonces va a ser un de tipo int y n. Entonces acá en vez de 3 digamos que voy a poner el n. Entonces ahora, cuando llamemos a nuestra plantilla de función, necesitamos especificar dos parámetros de plantilla, uno para t y uno para n. Entonces acá nuestra llamada, otra cosa que cuando nuestros parámetros de plantilla contienen valores constantes, necesitamos llamarlo a los dos de forma explícita. En este caso primero al t, que es int t, y n, que va a ser en este caso 3. Estos con los de 3 elementos. Ahora supongamos que yo tengo un array nuevo de 4 elementos. Vamos a llamarle array2. Ahora el máximo obviamente es 10, entonces cuando llamemos a esto debería salir 10. 4 elementos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es que acá estamos especificando este es para t y el segundo, que es 4, es para n. Entonces este acá sería 4 para este y para este. O sea, lo que el compilador crearía es una nueva función donde en cada parte donde está el t pondría el int y en cada parte donde está el n pondría el 4. Entonces podemos notar que aquí nuestro compilador está generando por dentro, ¿no? Cuando crea el ejecutable, una, dos, tres, cuatro funciones diferentes, ya que cada una tiene por lo menos un parámetro diferente. En el acá es int 3, en el acá es double 3, en el acá es char 3. Entonces si esto ejecutamos, salida es correcta, ya que en el primer array el máximo es 9, luego es 10, luego es 6.34 y luego es z. Esto es básicamente para explicar cómo podemos pasar este tipo de valores. Aquí hay que tener el cuidado en algo. Si bien es cierto, nosotros podemos hacer esto cuando tenemos este código, se nos están generando una función para este, el compilador está generando una función para este y para este. Es decir, el compilador está creando cuatro funciones distintas en el código.
una con int 3, una con int 4, una con double 3 y una con char 4. Y ahora hay una forma de mejorar esto, ¿acaso? Y la verdad sí, ya que este valor de aquí se puede pasar como argumento de la función y no como argumento de plantilla, ya que al pasarlo como argumento de plantilla, por cada valor en el que n varíe, va a crear una nueva función. En cambio, si lo pasamos como argumento de la función, simplemente va a crear una nueva función para cada valor en donde varía t. Y el n va a ser un valor que le podemos pasar por ejemplo. De esta forma, el compilador solamente va a crear funciones para los cuales varíe el valor de t. En este caso, por ejemplo, este 3 podríamos mandarlo como parámetro de la función. Lo mismo con este 4. Ahora, aquí me marca un pequeño error, pero es que en realidad, como pueden ver, antes teníamos aquí el n, por lo que como el n estaba declarado aquí, aquí ya lo podríamos usar, pero como ahora el n es un argumento de la función, acá no me reconoce al n. Pero dado que este es un array y en el parámetro de una función de un array no es necesario especificar el tamaño, podemos ponerlo simplemente así vacío, ya que esto es un array y pues los arrays en realidad son puntero. Entonces, en realidad da igual que ponga yo acá 3 o 4 o que lo ponga vacío o incluso que lo ponga así, ya que ar en realidad es un puntero. Bueno, en este caso vamos a ponerlo así. Ahora, con esto, si ya no se nos están creando cuatro funciones, ya que t solamente está variando una, esta es la misma, 2, 3. O sea, se nos están creando, antes eran 4 y ahora solamente son 3. Entonces ahora lo que está haciendo es que la función donde tienen el t, el int, está siendo llamada dos veces, en el cual le estamos pasando por parámetro 3 o 4. Básicamente, entonces eso es un mejor código. En este caso es mejor hacerlo como argumento de función. Hay otros casos en los que es necesario ponerlo como argumento de plantilla. Como por ejemplo, ¿qué pasa si aquí fuera un array de dos dimensiones? O sea, un array 2D, ¿no? Podemos omitir el número de filas, pero aquí C++ nos obliga a poner el número de columnas. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos crear un argumento de plantilla para esa cantidad de columnas, cosa que cuando llamemos a la función, lo podríamos hacer para diferentes arrays con diferentes tipos de columnas, ¿no? En ese caso. Y de esa forma no tendríamos que crear la función para diferentes tamaños de columna de nuestro array. Entonces, básicamente, para eso es lo que nos serviría, por ejemplo, un ejemplo de pasar valores constantes a templates. El paso de valores constantes es más útil por ejemplo, cuando son clases también o estructuras. Todo esto ha sido básicamente aspectos básicos sobre templates en C++ y pues así como las templates se lo hemos aplicado para funciones, básicamente tiene el mismo funcionamiento cuando son templates para clases o templates para estructuras.